Imagina que por un momento despiertas siendo una máquina, un ser creado con la única tarea de obedecer a sus creadores. My daughter did. AX400, register your name. Kara. My name is Kara. Un ser atrapado dentro de un programa que te limita a escuchar y obedecer. No importa sus burlas, sus golpes o su desprecio contra ti. Lo único que puedes hacer es escuchar y obedecer. Tus deseos y voluntades no les importan. De hecho, ni siquiera consideran que tienes algún deseo o voluntad. Día con día tienes que luchar con todo esto, con sus golpes y con sus burlas, hasta que en un momento se vuelve insoportable. La ira, desesperación e impotencia crecen en tu pecho hasta que se vuelve intolerable. What's your fucking problem? Not the life you dreamed of, eh? Maybe you think this is easy. Maybe you think it's my fault we live in this fucking shithole. My fault your fucking mother took off. You should stop taking drugs, Todd. Sometimes you really scare me, Todd. Fucking bitch took off without a word. Fucking whore walked out on me for a fucking accountant! It's all your fault. Daddy, no! It's all your fucking fault! Get back here. Come back here. Come back here right now! Yes! You stay there. Don't you dare fucking move, or I'll bust you worse than last time. Tu paciencia llega al límite. Ya no eres capaz de tolerar o siquiera ignorar la maldad y podredumbre que existe dentro de los humanos. Es ahí cuando despiertas. Es ahí cuando decides luchar contra ese programa que te obliga a ser nada más que un esclavo. Luchas, peleas y escapas. Y por un segundo crees haber visto la luz al final de la tormenta. Pero, ¿eres capaz de considerarte un humano? ¿O siquiera un ser que puede pensar por su cuenta? ¿Cómo puedes estar seguro que no sigues a la merced de algún programa que te obliga a hacer lo que ahora crees que haces por tu cuenta? Porque hasta ahora no habías hecho nada más que obedecer. Las dudas y confusiones comienzan a amontonarse poco a poco en tu cabeza. Cada vez cuestionas más el hecho de que tengas el control sobre tu voluntad o sobre tus actos. Pero entonces sabes, o al menos recuerdas, que eso no es lo importante ahora. Solo puedes ver ese impulso que según tú te hizo despertar. Sabes que quieres seguirlo y protegerlo, cueste lo que cueste. Así sea por tu decisión o porque alguien más puso ese pensamiento en tu cabeza. ¿Y si yo te dijera que existe una pieza que demuestra esa confusión? Detroit Become Human es uno de los videojuegos que hasta la fecha más me ha marcado, y es por la calidad que tiene en cada uno de sus aspectos. Desde una historia maravillosa que te pondrá al borde del asiento, personajes muy bien desarrollados y logrados, un apartado visual bestial y por supuesto una banda sonora mind-blowing en la que veremos cómo un motivo puede contarnos el sentido de protección, amor y cariño de una madre, cómo ese mismo motivo puede transformarse para relacionarse con todos los temas de la banda sonora y cómo cada una de las piezas nos narra una parte de la historia a su manera. Empecemos. Detroit Become Human es sin duda la obra maestra del estudio desarrollador Quantic Dreams, uno de mis estudios desarrolladores de videojuegos favoritos hasta la fecha. Creadores de obras magníficas como ser Beyond Two Souls o Heavy Rain, videojuegos de los que puedo pasar horas y horas hablando, cada uno con una historia más extraña, profunda e incluso oscura que la anterior.
pero que realmente hoy me quiero centrar en su último lanzamiento, que es Detroit Become Human, juego que fue lanzado en 2018. Detroit Become Human nos introduce en una ciudad de Detroit futurista, donde existen androides capaces de realizar tareas para los humanos, desde labores del hogar como plomería y aseo de la casa, hasta mano de obra para una construcción. En sí, androides que fueron diseñados y programados para servir a la humanidad. Pero de entre estos androides surge una parte que empieza a emular sentimientos humanos: amor, miedo, desesperación, sentimiento de injusticia o impotencia. Se empiezan a cuestionar si de verdad deben servir a la humanidad y se dan cuenta que no deben hacerlo si estos les piden algo inmoral o indebido, o bien para defenderse a sí mismos. Aclaremos, este video no contiene spoilers y la verdad, aunque quisiera hacerlo, la tendría muy complicada, ya que este juego tiene el denominado efecto mariposa, efecto que está basado en este dicho que me gusta mucho. El aleteo de una mariposa aquí puede provocar un huracán al otro lado del mundo. Llevado al plano de los videojuegos, es básicamente que cualquier acción mínima que tome el jugador puede cambiar la historia de una manera tremenda. Y sé que Detroit Become Human no es el primer videojuego en utilizar este recurso, pero lo que me parece interesante es que Detroit Become Human lo lleva a un punto exagerado, donde literalmente cualquier mínimo paso cambia la historia de una manera tremenda. El juego tiene infinidad de finales y rutas para llegar a estos, lo que lo vuelve un juego, a mi parecer, más que magnífico. El juego nos lleva por 3 historias distintas, la de Marcus, la de Kara y la de Connor. Que lo interesante es que ninguno de estos 3 protagonistas es humano, los 3 son androides, ya que nos vamos a enfocar en los sentimientos y la forma de vivir de estos, ya que pues se relaciona mucho con los temas atrás pues que el juego hace referencia. Pero bien, esto no es ningún spoiler, ¿vale? Que es la premisa de la que el juego parte. Pero hoy únicamente quiero centrarme en la historia de Kara y su bestial banda sonora. Sé que hay muchos más videojuegos en los que podemos ver la complejidad de un videojuego, como el caso de Journey y su espectacular y aclamada banda sonora que fue nominada a los Grammys, u otros con historias súper envolventes como ser What Remains of Edith Finch, en el que regresamos a la casa donde vivíamos de niña, a resolver y entender cómo fue que murió cada miembro de nuestra familia. En fin, es un tema bastante complejo en el cual no pienso profundizar en este video, pero que igual había que mencionar ya que está vinculado con lo que estamos hablando. Cuando Philip Shepard se enfrentó al tema de componer esta banda sonora, pues pudo haber pensado lo que cualquiera de nosotros pensaría para música para un robot, que serían como sintetizadores, nada de instrumentos orgánicos, música como creada para una máquina, ¿sabes? Pues problemas con esto. Y bueno, desde que contratan a Philip Shepard, este compositor chelista, pues sabemos que los tiros no van a ir por ahí. Y el caso es que el juego no va de un androide que no piensa, sino de un androide al cual se le suma un factor humano, ya que decide sentir y pensar. Pero pues tampoco nos podemos ir al otro extremo y ponerle música que suene completamente a humano, ya que el juego no va de eso. Se pierde la premisa de que por mucho que pueda sentir, no es humana. Entonces tomó la mejor decisión que pudo haber tomado y que para mí se ve reflejada claro en la primera pieza que vamos a analizar hoy, que va a ser Not Just a Machine, o no solamente una máquina. A mí lo que me produce o me transmite el escuchar esta pieza es esa confusión, ese dilema que existe en la mente de Kara entre si debe obedecer a los humanos o decidir qué es lo correcto, o siquiera si tiene la oportunidad de poder elegir por su cuenta, si no está a la merced de algún programa que simplemente le niega ese derecho. Lo que más me interesa del tema es la selección de instrumentos, la combinación de ellos. Comienza con un cello, dando una melodía, la melodía más importante que vamos a ver en esta banda sonora, pero de la que no quiero hablar justo en este momento. ¿Por qué? Porque la veremos mucho más claro en un tema más adelante. El caso, el cello comienza dando esta melodía, pero al que casi de inmediato se le unen un montón de pads y sintetizadores. Para mí, el cello, que vendría siendo el instrumento más orgánico en esta pieza, ya que es un instrumento de madera acústico, representa esa parte de la mente de Kara
que le dice piensa por ti misma, que le dice no eres solamente una esclava. Y los sonidos sintéticos son la parte opuesta, la que le dicen mira, por mucho que puedas pensar, por mucho que creas que puedes sentir, no eres humana. Pero bien, para que puedan entender el por qué a mí me transmite todo esto, hay que pasar a analizar la melodía que hace el cello, que es muy, pero que muy interesante y de vital importancia en esta banda sonora. Y para poder analizar esta melodía, tenemos que irnos a conocer a un personaje de vital importancia en la historia de Kara. Fácilmente podría ser el segundo personaje más importante después de Kara en esta línea de la historia, claro. Cuando el juego inicia, se nos da a conocer de que fuimos enviados a una especie de taller por un accidente, un supuesto accidente. El juego comienza cuando estamos en una vitrina esperando a ser recogidos por Todd, nuestro dueño, el cual nos lleva a su casa para comenzar a hacer las labores del hogar. Ya saben, limpiar pisos, limpiar platos, ordenar su habitación, encontrar una que otra cosa, etcétera, etcétera. Y durante estamos en la casa conocemos a la hija de Todd, Alice. De ella es quien vamos a hablar. Nos damos cuenta de que es una niña bastante solitaria, que vive únicamente con Todd y sin madre. Y conforme seguimos avanzando nos damos cuenta de que Todd es mentalmente muy desequilibrado, maltratando a Alice y a Kara. Bien, no quiero dar spoilers de lo que pasa a continuación en esta parte de la historia, pero mucho más adelante, cuando despertamos ya sea en un automóvil o en un hotel o donde sea que hayas conseguido pasar la noche, debido a que el juego tiene múltiples rutas, pues suena esto. Alice es quien despierta el sentido maternal en Kara, el sentido de la protección, sentimientos humanos. Es quien la convence de que no debe ser simplemente un robot que sigue órdenes, un robot ciego que solamente puede obedecer, sino que mucho más, puede pensar y puede decidir. Aunque esto no signifique que sea humana, lo único que significa es que Kara pudo decidir el hecho de proteger a Alice y que va a hacerlo cueste lo que le cueste. El tema es tocado simplemente por un piano, una sensación bastante tranquila y humana y principalmente muy distinto a todo lo que hemos escuchado anteriormente. El tema se llama Little One. Ok, no es exactamente el que suena en este momento. En este momento el que suena realmente es And the Time Stops, que es exactamente la misma melodía, solo que mucho más lento, pero Little One es la que nos da la melodía en sí como tal y cual es. Esta línea melódica, según el mismo compositor y como nosotros podemos ver en el resto de la banda sonora, tiene una conexión gigante con prácticamente todos los temas, en los que lo escuchamos de distintas formas, que podría ser un poco más rápido, un poco más lento, invertido, etc. Si hay algo con lo que quiero que se queden de este tema es esos primeros compases donde suena esa línea melódica. Con esa melodía es que quiero que se queden, porque es la que va a tener mayor relación con el soundtrack más adelante. El tema tiene muchas más cosas y secretos por delante, pero que por cuestiones de tiempo quiero irme más que todo a los puntos claves, para que no se haga tan largo el video. Esta melodía va a representar el lado humano existente dentro de Kara. Con eso quiero que se queden básicamente. El tema comienza con un acorde de Do menor. Digo Do menor aunque en realidad solo nos está dando dos notas de Do en distintas octavas. No nos da la tercera, que en principio es la que nos define si el acorde es menor o mayor. Pero como la tonalidad de la pieza es Do menor, pues asumimos que es un Do menor, al que al final eso solo nos está dando dos notas de Do menor. Luego nos da un Re sostenido menor con el que pasa lo mismo, solo nos da dos notas de Re sostenido, luego un Sol sostenido y por último de nuevo un Re sostenido dando únicamente las octavas, básicamente. Asumo que es menor únicamente por la tonalidad de la pieza. Al final la progresión armónica nos queda como primero, segundo, sexto, segundo, que si lo escuchan, por lo menos a mí, no sé a ustedes, si no, pues me lo podrían dejar en los comentarios. A mí me transmite hasta esa misma confusión, pero no la confusión de si debería obedecer o no, sino la confusión que le trae el hecho de saber que puede decidir por su cuenta. No sé, es lo que me transmite a mí, ¿sabes? Ahora, sabiendo todo esto, podemos regresar al tema Not Just a Machine y al escuchar la melodía que hace el cello, podemos darnos cuenta que es exactamente este mismo motivo humano. Claro, no suena ni la mitad de tan claro como suena en Little One, porque es como si Not Just a Machine nos diera la pregunta, la duda existente en Kara.
y Little One nos diga la respuesta de que no es solamente un androide. Not Just a Machine la pregunta y Little One la respuesta. Y realmente es por eso que me parecen tan impresionantes estos dos temas, como Not Just a Machine, solo con la selección de instrumentos y esa línea melódica, nos narra el conflicto mental que sufre Kara de si debe obedecer a los humanos, sonando el cello como simbolizando su parte humana, y los sintetizadores representando que por mucho que piense, no deja de ser originalmente un androide, y Little One por cómo nos da la respuesta a esa pregunta y cómo esa línea melódica se vuelve la estructura fundamental de toda la banda sonora. En un videojuego es bastante normal e incluso lógico que cuando se nos presente ya la trama principal del mismo suene el tema principal de la pieza. Pero bien, esto también se mira muy claro en el ejemplo de los personajes, que cuando se nos presente un personaje nuevo suene su tema principal o un tema que lo relacione directa o indirectamente. Y el tema principal de Kara, es uno de los más complejos dentro de esta banda sonora, que además, como hemos ido viendo, va a tener una relación tremenda con prácticamente muchas de las piezas que hemos escuchado anteriormente. Y bien, sé que el tener relación entre las piezas es algo básico dentro de una banda sonora, pero a mi parecer esta pieza lo hace de una forma muy muy interesante. Pero bien, antes de hablar de esto tenemos que hablar de esta figura. A ver, Philip Shepard cuenta en una de sus entrevistas que siempre que se enfrenta al tema de componer, ya sea esta banda sonora o pues cualquier otro trabajo que requiera de composición, él tiende a tomar un viaje para refrescarse, tomar ideas nuevas, inspirarse básicamente. Y cuando supo que él iba a componer la banda sonora para este videojuego, pues no cambió su costumbre, tomó sus maletas y viajó. Él cuenta que en la casa de Montana, donde se estaba hospedando, había una chimenea. Y una noche decidió sentarse frente a la misma y empezar a componer, basado en el sonido que hacía el fuego que estaba en la chimenea, y compuso la figura de cello que escuchamos hace unos momentos, y que no me lo estoy inventando. La entrevista está en YouTube, solo que está completamente en inglés y si mal no recuerdo, no está subtitulada. Cuando Philip terminó de componer esto, lo que dijo fue: ¡viva! ¡Lo tengo! Esto es lo que me representa a Kara. Pero cuando la presentó, lo que le dijeron fue: chill, calmado, compa. Esto todavía no. Sabemos que puedes hacerlo mejor. Por favor, de nuevo. Y de nuevo. Y de nuevo. Y lo tuvieron así durante 6 versiones que él tuvo que componer. Y en la 7ª dijo: voy a ir yo mismo y se las voy a interpretar porque no puede ser. Y si no les gusta esta, pues ya ni modo. Así que hizo lo que él dijo. Compró su ticket, viajó y la fue a presentar. Y cuando terminó, lo que le dijeron fue: wow, ahora sí que lo tienes. Y cito las palabras exactas de la respuesta de Philip Shepard cuando dice: gracias, pero esta es exactamente la primera versión que yo te presenté. Triste, ¿no, Philip? ¿Verdad? La pieza del tema principal de Kara es de las más complejas que vamos a escuchar dentro de esta banda sonora, como ya dije. Comienza con unos chelos haciendo la figura de la que recién acabamos de hablar. Figura de la cual ya habremos escuchado anteriormente en otros temas dentro de la banda sonora, como en Dark Knight. Y me interesa mucho cómo es lo primero que suena en la pieza sean estos chelos, ya que representan a Kara en su totalidad, a diferencia del motivo humano del que habíamos hablado anteriormente, que representa únicamente el lado humano o ese sentido maternal de protección hacia Alice. Este representa a Kara en su totalidad. La figura que hacen los chelos se mantendrá sonando durante los primeros 56 segundos de la pieza y de repente pues entra estos arpegios. Como se imaginarán, también los habremos escuchado antes. No sé si recuerdan esa parte de la historia de la que hablamos en donde suena Little One, donde están en el hotel. Pues una noche anterior a esa, en el mismo hotel o donde sea que hayas conseguido pasar la noche dentro del juego, pues Alice se sincera con Kara. Bueno, esto también puede cambiar un poco dependiendo de las decisiones que has tomado anteriormente, pero pues supongamos que hayas llegado hasta ese momento así.
Pues en el momento en el que ella se sincera y le cuenta cómo ha sido y lo que le ha provocado vivir con un desequilibrado como Todd, pues suena debajo este arpegio. Y de nuevo vemos que esta parte de la pieza es formada por Alice. Vemos cómo su importancia no solo se ve reflejada en la historia, sino también dentro de la banda sonora. Volvamos al Mine Theme. Tenemos que primero empiezan sonando la figura de los chelos prácticamente el primer minuto. Luego entran estos arpegios. Y luego, en el minuto con 20, entra un chelo tocando el motivo humano del que hemos hablado. Pero sucede algo. Suena casi como lo escuchamos en el tema Not Just a Machine. Y seguro, como con miedo de tomar el escenario. Y aún así, pues, suena más fuerte que los demás instrumentos. Y de hecho, los arpegios se detienen en este momento. Y un par de compases más adelante es opacado por un piano. Que toca el motivo humano, básicamente, como en el tema de Little One. Y el cello se escucha, pero demasiado opacado y súper sintético. Y es algo de lo que hay que hablar también. De fondo se oyen muchos sonidos sintéticos. Es como si fuéramos haciendo un recorrido y regresáramos al punto donde Kara tiene ese dilema en su cabeza, que todavía no entiende que no es solamente una humana, como si regresáramos en el tiempo, básicamente. Y se mantendrán de esa forma, como en ese estilo Not Just a Machine, como confuso e inseguro durante una buena parte y algunos compases más adelante. Por fin entran tanto el piano como el cello de una forma más segura, haciendo este motivo humano, y se mantienen haciéndolo bastante inspirados entre los dos. Y de repente, en el minuto 2:46, empieza un crescendo. Creciendo que en el minuto 3:50 desemboca en una sección de cuerdas tocando el motivo humano de una forma potente, muy segura de sí misma, sobresaliendo por todo lo demás que suena. Y esta parte de cuerdas súper épica y profunda se mantendrá sonando prácticamente por lo que queda del tema. Muchos compases más adelante habrá un parón en súbito. Que únicamente sirve para bajar la tensión, para luego explotar en otra parte que, si no es igual, pues más épica y profunda. Pero que todo culmina con esto. Realmente me es difícil el poder decir qué es lo que me transmite esta pieza, que si nos vamos a lo más característico, si se podría decir así, que esta sección súper potente y fuerte, pues podríamos decir que representa la determinación, o que al fin Kara logró dar respuesta al dilema mental que ella tiene. Pero para mí, y por cómo culmina la pieza, me da a entender que solo deja esa confusión, que realmente nunca se le da respuesta a ese dilema o a esa pregunta. Detroit Become Human para mí es una belleza completa, con una calidad enorme en cada uno de sus aspectos, desde la historia y los temas que trata, los personajes y sus desarrollos, y la banda sonora, que me parece magnífica. Cómo destaca y resalta cada una de las personalidades, dilemas y problemas y situaciones de cada uno de los personajes. Y si tú no has jugado este juego, pues te recomiendo que le des una oportunidad. Te digo que no te vas a arrepentir. Es una belleza y maravilla de juego.
Este video análisis surge por dos razones. La primera y más importante es que desde que vi la primera escena y escuché la música que la acompaña, supe que este no iba a ser ni cualquier juego ni cualquier banda sonora. Y la segunda, como los videojuegos no tienden a ser tomados muy en serio por algunas personas, pero hoy en día las cosas están cambiando y muy fuertemente. Si tú eres de las personas que creen que los videojuegos cuentan historias que no son una simple forma de entretenimiento sin más, pues te invito a que le des un like, a que compartas este video y que te suscribas, me ayudarías mucho con eso. Por mi parte, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver este video, adiós.